de la Junta de Portavoces, se decidió archivarla sin tener competencias. En esa investigación del señor Serna, dicho sea de paso, nunca fui citado, ni mucho menos acusado, como ahora se me pretende ya amenazar, como tampoco fui citado en la Comisión de Fiscalización bajo la presidencia de Velázquez Quezquén, tampoco, porque no había motivo. Y aquí, como repito, en la Comisión Serna tampoco fui citado, y sí sucedió un hecho grave, que en la sesión del 11 de mayo de 2010, bajo la presidencia del señor Luis Alba Castro, el que recibió el billete de Odebrecht, se terminó archivando el informe Serna. Y luego la mayoría aprista, antes de que dé su informe inclusive, nombró otra comisión, la Comisión de la Impunidad. Esa comisión Pastor, señora presidenta, fue nombrada para otorgar impunidad, porque ¿qué es lo que hizo como maniobra y se ufana el gobierno de Alan García? Ya se habían reventado, ya se habían gastado todo el dinero del contrato original. Y entonces chantajeó al Congreso y dijo, si ustedes no dicen que todo está correcto, entonces ya no va a haber dinero para concluir las obras de la interoceánica. Y entonces, señora presidenta, nombraron a la Comisión Pastor. La Comisión Pastor llegó a unas conclusiones insólitas. Por supuesto, primero salió del escenario la congresista Sumire. Apareció una publicación que la vinculaban con inconductas y la suspendieron. Asumió el congresista Renzo Reyardo, que terminó renunciando a la comisión, porque querían que se someta a lo que era el temperamento y lo que finalmente fue el informe. ¿Cuál era el informe que dieron? Unas conclusiones y recomendaciones realmente insólitas. Las conclusiones eran el duplicado de lo que había aprobado la Comisión de Fiscalización antes, el duplicado. Es decir, el concurso de los proyectos integrales para la entrega en concesión al sector privado de las obras y mantenimiento de los tramos viales 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, etcétera, etcétera. Se realizó de conformidad al mandato contenido en el texto único ordenado de las normas con rango de ley. Tercero, en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de la concesión, señor Olivera, no se han comprobado irregularidades. Permítame, por favor, interrumpirlo, porque usted está dando lectura a todo lo que forma parte como antecedentes de esta comisión. Le repito una vez más, eso esta comisión lo conoce. Y en su momento se evaluará incorporar algunas de esas informaciones que están contenidas en los informes que han pasado a lo largo de los años por este Congreso. Usted ha sido congresista por mucho tiempo, conoce de la práctica parlamentaria y conoce también de las responsabilidades que tienen los parlamentarios por su opinión y por su voto. Por lo tanto, esas conclusiones de las comisiones investigadoras se tomarán en cuenta en lo que corresponda. Usted responda por lo que usted conoce, a menos que haya formado parte de esas comisiones y quiera aportar con algo más. Esas conclusiones son conocidas, son informes que se pueden acceder y repito una vez más que esta comisión las conoce. Al conocerlas nosotros y no estar aportando ninguna información relevante para lo que necesitamos con respecto a lo que sí usted conoce, de lo que sí usted participó, de lo que sí usted conoció, le rogamos que por favor ya no los invoque o en todo caso alcáncelos para que se pueda tomar en cuenta como un aporte de su participación esta mañana. Congresista Karina Beteta tiene la palabra. Señora presidenta, no he terminado. Y sobre todo después que usted me ha interrumpido de pronto. Usted ampliará en el momento en el que se plantea las preguntas. Me está quitando el uso de la palabra cuando estoy hablando del informe Pastor. Escúcheme, señora por favor. Presidenta. ¿Le ha preguntado a alguien por el informe? Yo creo que justamente en este tema usted debería dejarme terminar. Muy brevemente, por favor, para que cierre, porque repito, usted es parlamentario, ha sido parlamentario y conoce perfectamente la práctica parlamentaria y las responsabilidades de los parlamentarios en cuanto a su opinión y su voto. Yo soy un ciudadano que está colaborando. Y lo que falta decir es que, repitiendo también en este informe Pastor,
repitieron la conclusión sobre los procesos judiciales, la conclusión 5, que dicen, si bien es cierto, existen procesos judiciales en trámite en los que algunas de las empresas postoras tienen calidad de demandantes y hoy demandadas con el Estado peruano, no se colige que esto sea para ellos impedimento posible de colisionar con lo preceptuado en la cláusula 5224. Y hacen unas recomendaciones insólitas. Exhortan al Ministerio de Economía y Finanzas para que garanticen la ejecución y culminación de las obras de construcción del corredor vial interoceánico Sur, tramos 2, 3 y 4. Exhortan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a las empresas concesionarias que agoten a la brevedad todas las fórmulas posibles en el marco del contrato de concesión a fin de arribar a un buen entendimiento que permita concluir la construcción. Aquí en el debate, ¿qué significaba? Que iban a incrementar el costo de la interoceánica en 741 millones de dólares. Aquí está en el debate, aquí está en el debate. ¿Y qué dijo el señor Reyardo, Renzo Reyardo? Dijo que al interior de su grupo, que era Fuerza Popular, lo estaban sometiendo a presiones y que le habían dicho que no, aquí está, no te metas, no investigues. ¿Y quién era la jefa del grupo? Keiko Fujimori. ¿Y quién votó por este informe Pastor vergonzante? Keiko Fujimori. Ahí está la votación establecida. Así que esto tiene que investigarse. Los congresistas tienen responsabilidad en todo esto que ha sido la corruptela de Odebrecht. Y no vale entonces que los llamados investigadores no puedan ser investigados. La pregunta es, ¿quién investiga a los investigadores? Congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. A veces creen que los agravios pueden ser la mejor defensa cuando no se tiene argumentos sólidos para poder demostrar y encarar los hechos de corrupción que han surgido gracias a la participación de muchos aliados, muchos defensores en ese gobierno de Alejandro Toledo. Señora presidenta, creo hemos sido demasiado tolerantes el haber escuchado más de 2 horas solamente para responder algunas preguntas y dentro de todo ellos puros infundios y también agravios que no lo vamos a responder porque estamos aquí en esta comisión para llegar a la verdad, saber la verdad y no nos pretendan confundir con argumentillos que por ahí de nivel que no es de la comisión propia de la comisión que está presidiendo, señora presidenta. Hemos escuchado ampliamente el conocimiento que ha tenido el señor Olivera respecto de los IRSAs. Sabía que había impedimentos legales para que las empresas Odebrecht podrían haber ganado estas licitaciones. Y lo dice la Contraloría, lo dice la vicecontralora en ese momento, la señora Rosa Urbina, que mandó los documentos. Y en esta declaración la señora Rosa Urbina manifestó que alertó de este acto impune que le han puesto esta obra al pueblo peruano. Le informó al señor que está aquí presente, al señor Kuczynski, al presidente de la República, como también a los miembros de Proinversión, los inconvenientes legales. ¿Cuál fue su participación respecto a este informe legal que hace la vicecontralora, poniendo de manifiesto que las empresas que habían sido adjudicadas de los IRSAs no podían porque tenían conflictos? Había una prohibición legal que aquellas empresas que tienen demandas, ya sea con el Estado, sean demandantes o demandados, no podrían ellos participar en una licitación. ¿Tomó conocimiento de ese informe, señor Olivera? Señora presidenta, no voy a responder tampoco los agravios, los insultos que aquí se dicen. Sinceramente, no voy a caer en ninguna provocación, porque ante la ausencia de argumentos ya se recurre al insulto y al agravio. Felizmente todavía tenemos libertad de prensa y la vamos a defender con nuestra propia vida, y están los periodistas de testigos, que aquí no se ha insultado a nadie, que estamos exponiendo pruebas contundentes, como le gustaba decir a algún abogado de la corrupción. Nosotros lo que tenemos que decir
es que sobre ese particular, el 4 de agosto, que fue el día que se celebró la suscripción del contrato de la Interoceánica, yo fui invitado a la ceremonia protocolar de suscripción, como fueron invitados todos los ministros, congresistas de todos los partidos, sobre todo lo de las 10 regiones beneficiarias de la Interoceánica, creo que presidentes de región, el presidente del Congreso, en fin, era una ceremonia en donde realmente se transmitía una buena noticia al país y a las 10 regiones. Y el presidente me invitó a participar en esa ceremonia. Y estando allí a la espera de la ceremonia, me informé, creo que si no mal no recuerdo, un periodista me llamó y me dijo que habían nuevas observaciones de la Contraloría, cosa que me sorprendió porque, bueno, que el mismo día fueran a hacer observaciones, en fin. ¿Y qué cosa es lo que yo hice? Nuevamente la misma actitud consecuente, lo que siempre ha sido mi línea, desde que trabajaba en la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, donde el primer acto que tuve trabajando con ese gigante de la justicia, don Gonzalo Ortiz de Ceballos, fue tomar contacto con ese gran Contralor General de la República que fue Miguel Ángel Kusianovich, allá el año 81. Le dije al presidente Toledo en ese momento, me han dicho que hay nuevas observaciones de la Contraloría y hay que resolverlas, le dije, porque a la Contraloría se le atiende. Y el presidente Toledo me contestó un poco con tono un poco molesto, diciéndome, ya se está ocupando proinversión, ¿no? Ya se está ocupando proinversión. Y entonces, eso es lo que yo considero que fue mi aporte, notificar que efectivamente estábamos al tanto y que había que atender a la Contraloría. Repito, porque nosotros teníamos acuerdo de gobernabilidad y moralidad y fiscalizábamos todos los actos que pudiéramos fiscalizar. Posteriormente, bueno, todo fue, como ustedes ya han verificado, parece muy rápido, ya no tuve más contacto y aparecieron para firmar el contrato. Y lo firmaron. Y luego, claro, se me informó que sí, que había resuelto por inversión, con informes de asesoría legal, que se había pedido algún informe jurídico más y declaraciones juradas. Bueno, y yo asumí, como debo de asumir, que la gente que está en las instituciones era gente responsable y capaz, así como en su momento quienes estaban en el manejo de este proyecto. Era el ministro Pedro Pablo Kuczynski, estaba Carlos Ferrero en Proinversión, estaba en Transportes y Comunicaciones José Ortiz Rivera, como lo he dicho, gente de experiencia, con capacidad. Y además yo no era presidente de la República para estar supervisando, quizás otro habría sido el Cantar, ¿no? Pero en todo caso ya se enterarán a futuro, a pesar de las denuncias que quieran hacer, qué haría y qué vamos a hacer. Entonces, eso es lo que tengo que decir. Ahora, podemos ampliar la materia con lo contenido en el informe PARI, que es una investigación a la cual no se le ha dado la importancia. Gracias, señor Olivera. Ya respondió la pregunta, congresista Beteta. Sí, presidenta. Primero dejando constancia, porque aquí a veces el dicho miente, que algo queda. Primero, respecto al proyecto de interés nacional de la Interoceánica, dijo que la señora Keiko votó a favor. Es falso. La señora Keiko no votó, y a quien alude al congresista en ese entonces, Renzo Reyardo, sí. Sobre la votación en la comisión investigadora, la bancada fujimorista
fue dividido y votaron 3 votos a favor del informe, 4 en contra y 3 abstenciones. Simplemente, para la información, de manera tendenciosa que se ha brindado, queríamos aclarar. Asimismo, el señor Reyardo renunció a la bancada un año después de haber formado parte de una comisión investigadora. No es que renunció en el momento como que se pretende decir que él no votó a favor del informe y por eso, porque se les obligaba. Creo la independencia que nos permite en nuestra bancada y quien habla puede dar fe de ello y nosotros tenemos toda la transparencia, tenemos todo el derecho de tener las conclusiones que podamos considerar pertinente cuando formamos parte de una comisión. Solamente eso era a modo de aclaración, señora presidenta. Ahora voy a continuar. No he aludido a nadie. Alusión, señora Discúlpame, presidenta. no le el voto de la... Yo le voy a pedir al señor invitado. Aquí tengo las pruebas. Señor, creo es importante que escuche bien lo que he señalado. He manifestado que respecto al proyecto de ley de interés nacional que se declara la construcción del IRSA, la señora Keiko Fujimori no votó a favor. He manifestado así y yo le pediría que usted escuche bien para que luego pretenda mencionar alusiones. No he hecho ninguna alusión y voy a pedir que cuando formule las preguntas sean precisas y puntuales para que podamos seguir avanzando. Señora presidenta, por su intermedio, preguntarle al señor Olivera, él ha señalado y ha dicho que sí, efectivamente, él formó parte de esta reunión que hace mención la vicecontralora para la reunión que tienen el 27 de julio. Y voy a dar lectura a lo que dice la señora Rosa Urbina, que efectivamente el 27 de julio en la mañana el doctor Matute había dado respuesta que todo lo adicional se iba a ver con control posterior. No estando, parece, conformes con esa respuesta, solicitaron la opinión técnica de los costos y fue en horas de la tarde que el doctor nos llamó a todos los que hemos participado, a todos los grupos, para trabajar ese oficio y ahí en donde estaban de visita, porque una autoridad hay que atenderle. Las personas que usted menciona, ¿y qué dice? ¿Quién preguntó? ¿Por quiénes pregunté? Que en esa reunión, ¿quiénes habían solicitado tener la reunión en la Contraloría? Fue en ese entonces el embajador de España, Fernando Olivera, de la misma manera el señor José Ortiz, tuvieron una reunión con el ex contralor Genaro Matute. ¿Y para qué se debió la reunión? Porque había una presión para que se pueda levantar las observaciones que válidamente había formulado la Contraloría, que eran 8 puntos, que usted muy bien los ha narrado y ha descrito. Y a usted, ante esa preocupación, porque ¿qué es lo que se pedía la observación? Se decía la desnaturalización del mecanismo de entrega de concesión. El monto de inversión superaba el límite presupuestario. El mayor riesgo lo asumía el Estado peruano. Falta de reactivación de la línea de crédito de enlace. Las obligaciones del PAO y PAMO deberían ser considerados en la elaboración del marco macroeconómico multianual. Que la emisión de las circulares se estaban realizando hasta el mediodía de presentación de las propuestas. Que futuros casos se considere dentro del cronograma de entrega en concesión la emisión del informe previo. Todos estos 8 observaciones que válidamente, cumpliendo su trabajo, la Contraloría había formulado al Comité de Proinversión, y usted ha señalado ampliamente cuando ha hecho el uso de la palabra de decir que sí conocía y que le habían garantizado que esos informes se habían solucionado. No es cierto, porque aquí tenemos el oficio 258 del 2005-CG/BC de fecha 27 de julio del 2005, dirigido al señor René Cornejo, director ejecutivo de Proinversión. ¿Qué es lo que señala la señora vicecontralora? Tengo el agrado de dirigirme a usted
con relación al documento de la referencia mediante el cual solicita que se emita opinión técnica operativa respecto a los costos por kilómetro de la vía del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú, Brasil, sobre la base de la documentación recibida por este organismo superior de control con posterioridad al 23 de junio del presente año. Sobre el particular, es necesario precisar que cuando la materia contenida en su solicitud por parte de uno de los aspectos contenidos en el informe previo que emitiera este organismo superior de control a través del oficio 1208-2005-CG/DC, el presente, ¿qué dice? Claro, esto es lo más importante. ¿Qué dice la señora Rosa Urbina? El presente no modifica ni amplía dicho pronunciamiento, así como tampoco constituye un nuevo informe previo. En tal sentido, atendiendo a sus requerimientos, se adjunta a la presente la hoja de evaluación emitida por el área correspondiente, la misma que contiene la evaluación técnica. En su oportunidad se realizará respecto a la documentación recibida. Lo que quiere decir con este oficio la señora Rosa Urbina, ante la impotencia, ante los ataques constantes que dice también la señora Rosa Urbina en esta comisión, que había desde el presidente de la República, líderes políticos y autoridades cuestionaban. ¿Y qué es lo que le decían? Que ellos eran indolentes, que estaban obstruyendo y obstaculizando la inversión en el país. Por eso es de que en salvaguarda de sus opiniones y sus observaciones anteriores, emite este oficio para decirles, bueno, pues a tanta presión, que incluso sería importante que usted nos pueda aclarar por qué fue y participó de esa reunión que de alguna manera se presionó para que la Contraloría deje de actuar. Porque si nosotros vemos los antecedentes, también la Contraloría tiene responsabilidad, porque con estos informes dejaron ahí y no continuaron con las mismas observaciones que debía de haber cumplido, ¿no?, la empresa ganadora para levantar todas esas observaciones. Pero como volvemos nuevamente a la hipótesis, ¿será acaso porque los brasileños habrían entregado más de 20 millones como coima al señor Toledo? Por eso el señor Toledo habría buscado todos los mecanismos a los líderes políticos, seguramente a sus congresistas, seguramente a sus ministros y a sus embajadores, usarlos para que puedan ayudar a esta presión y lograr el objetivo de licitar contra viento y marea en la carretera que es válidamente solicitada por la población. Nadie cuestiona la importancia de las obras, lo que se cuestiona son los mecanismos, cómo buscan para aquellas malas autoridades para lucrar y tener las coimas. Ante ello, usted nos puede decir textualmente, cuando le llama el señor Toledo, usted estaba en España como embajador, le pide que vuelva al Perú para que pueda ir a esa reunión con el Contralor. Usted era amigo del señor Genaro Matute para que quizás pueda tener una reunión más directa por una amistad y pueda ayudar a los objetivos que tenía en ese entonces el expresidente Alejandro Toledo. ¿Nos puede contar, nos puede decir de manera puntual cuando le llamó, qué le dijo para que usted inmediatamente tomara el primer avión y venga a Perú y pueda tener la reunión con en ese entonces el señor presidente Proinversión, el señor Ortiz, y puedan dirigirse a la Contraloría? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que le dijo textualmente el presidente de ese entonces, Alejandro Toledo, para que usted tomara el primer avión y pueda retornar al país? Señor Olivet. Señora Presidenta, nuevamente se pretende confundir a la opinión pública.
tergiversando las informaciones y haciendo afirmaciones que no tienen ningún fundamento. Aquí se ha referido con claridad lo que ha expresado el Contralor General de la República de entonces, Genaro Matute. Está el acta de la sesión del 25 de agosto. Hubiera querido tener la grabación para que la escuche todo el país. Ojalá la pusieran para que la escuche todo el país. Pero no ha sido posible. Todo está bajo llave. Y yo he logrado lo que he podido lograr gracias a lo que es Internet y los documentos que se han podido alcanzar por colaboradores. La Contraloría, el Contralor ha rechazado contundentemente que hubiera habido alguna presión. El Contralor Matute, está ahí el documento, el acta, su expresión, tanto en general por parte del gobierno como en particular de Fernando Olivera. Y lo dice claramente, al contrario, el señor Olivera está muy atento a los resultados que vayan a haber. Rechaza la presión y dice que al contrario, mi actitud era de estar atento, pendiente de que vaya a resolver la Contraloría. Así que esa afirmación no tiene ningún sustento. Y dice algo más el Contralor, y está ahí en el acta de la sesión del 25 de agosto del año 2005 de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué dice el Contralor? Que la opinión que dio la Contraloría era una opinión institucional. Porque la misma preguntita, esa misma sospecha de querer ahí de alguna manera enturbiar el tema, se le dijo, pero el informe, el oficio del 27 de julio lo firma la subcontralora. Se le hizo la pregunta y el Contralor contestó, sí, acá está, acá lo tengo, me lo ha dado el Contralor. Y además, el Contralor Nelson Chac, aquí está, me entregan algo que he hecho referencia en la intervención. Y además lo que pasa es que no se escucha. Todos hemos escuchado que yo he hecho referencia a lo que es el control previo, el control preventivo y el control posterior. Eso lo dice el Contralor General de la República también en esa misma intervención. Presidenta, si me permite una interrupción. Estoy terminando, por favor. Pero, bueno, Presidenta, le pido por favor que sea puntual, que pueda responder la pregunta que le he formulado. Solo le pido a Dios que diga la verdad. Responda, por favor, señor Olivera. Señor Olivera, en el punto que usted va a responder, le voy a leer la sección 4 de reglas del orden en las sesiones. Yo sé que usted lo conoce ampliamente porque ha sido congresista por mucho tiempo, ha sido parlamentario por mucho tiempo. Sin embargo, voy a aludir al inciso C del artículo 61. Exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia de debate ni vuelvan a tratar sobre un debate que haya concluido. Solo en la parte pertinente. Lo exhorto a que en cumplimiento a las reglas del debate que se tiene en el instrumento denominado Reglamento del Congreso, que usted lo conoce bien, atienda las preguntas que le son formuladas. Si usted desea alcanzar información adicional, entonces se hará en el momento que corresponda, pero cuando haya una pregunta, responda a la pregunta. Bueno, no voy a discutir la normatividad aplicable. Eso será para los congresistas. Yo soy un invitado. ¿Qué, me van a suspender en el cargo? Responda, por favor, la pregunta. Responda la pregunta. ¿Me van a suspender? Beteta. No, soy un invitado, señora Presidenta, y hago bastante viniendo a esta convocatoria. Y quiero insistir, esta cartita que aluden, del 27 de julio firmado por Rosa Urbina, lo que adjunta es una hoja de evaluación, como bien ha dicho. ¿De qué fecha? Del 25 de julio, repito, 25 de julio del 2005. Yo no estaba aquí y lo que hacen el 25 de julio en la hoja de evaluación es, en su conclusión séptima, declarar que los costos de la interoceánica están dentro de los costos
promedio históricos, los costos razonables. O sea, antes de que... Perdón, una interrupción, señora. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Saludar al invitado Olivera Vega. Presidenta, está aludiendo repetidas oportunidades el oficio. Si pudiera precisar el número de oficio, nada más para seguirlo. Sí. Gracias, Presidenta. Este oficio que acaba de... ¿Puedo continuar? Este oficio que acaba de citar como gran cosa la señora Beteta, el 0258-2005, el 27 de julio, adjunta la hoja de evaluación COD 5294. Ahí está en pantalla, señora. ¿Ya? Comentarios a la información referida al punto 3 del oficio 1208-2005 CGDC del 23 de junio del 2005. Ese oficio es el que la Contraloría hizo como informe previo. Y entonces, luego de recibir información ad infinitum, que aquí he relatado, quizás les ha parecido demasiada información la que daba, pero he relatado los oficios que mandó el gobierno desde el 8 de julio, las reuniones que han habido, viceministro, Provías, etcétera, y concluyen el 25 de julio que efectivamente, respecto del costo por kilómetro de carretera, el estudio de factibilidad, considerando que la incidencia en los rubros obras de arte y drenaje y puentes en esta obra resulta ser importante. Los montos correspondientes a dichos rubros, obteniéndose un costo por kilómetro a nivel de costo directo de pavimento que se encuentra dentro del promedio de los costos históricos por kilómetro de carretera de Provías nacionales. Y adjuntan también, señora, porque esto no es un solo dicho, un cuadro donde hacen toda la comparación y por qué concluyen que son costos razonables y costos que efectivamente están dentro del promedio histórico. Así que aquí todo está muy claro. Sin embargo, si se quiere enredar para seguir con esta campaña de difamación, de desprestigio, bueno, al pueblo no se le engaña, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Y quiero decir también que no le engaña a nadie, porque aquí se ha hecho otra afirmación. En el informe Pastor, donde le dan un certificado de buena conducta, el año 2008, el 30 de octubre del 2008, donde piden inclusive que les den más fondos y que contraten esos 741 millones con Odebrecht, ¿no? Sin licitación, sin SNIP, sin nada, ¿no? En ese debate, y aquí está ese informe Pastor, que en realidad es una vergüenza. ¿Quién votó ahí? Keiko Fujimori. Aquí está, en la página 1220 del diario de debates, la congresista Fujimori Iguchi. La que no votó, y por eso lo debe tener muy presente, fue la congresista Beteta, que en esa época era nacionalista. Era nacionalista y sí, votó en contra, de los pocos que votaron en contra. Pero su hoy lideresa votó a favor y mereció inclusive que haya toda una condena. El día que los fujimoristas pidieron no investigar a Odebrecht, según Renzo Reyardo, cuando el fujimorismo se opuso a investigar a Odebrecht en el segundo alanismo. Keiko Fujimori votó en 2008 en el Congreso a favor de obra de Odebrecht. Milagros Leiva también lo reveló, que había sido declarado por Renzo Señor Reyardo. presidente, Así si que le aquí, vuelvo nuevamente a pedirle... Aquí está la verdad pura y dura, simple y Señor clara. presidente, yo estoy en el uso de la palabra formulando las preguntas y lo que le he dicho que sea concreto. Por Dios, le pido que diga la verdad, que la mentira no sea su escudo. Congresista Beteta, por favor, que termine la locución y luego usted puede hacer uso de la palabra. Pero que termine. Es un invitado. Concluya, por favor, señor Oliver. Esa es otra mentira, porque